Muy buenos días. Cuando vean esta conferencia, estaré en Barcelona, en España. No he podido viajar al Congreso Mundial por problemas de salud, pero desde mi corazón los estoy acompañando a todos. Hoy voy a dictar una conferencia que creo que es muy interesante sobre la fibrosis pulmonar idiopática y su relación en tratamiento con inductores de glutatión, específicamente la N-acetilcisteína, y hablaremos algo de nuestro inductor, la L-cisteína protegida. Yo soy neumólogo, ya tengo 34 años de experiencia, soy nacido en Colombia y trabajo en España. Me formé en Madrid, tuve la oportunidad de trabajar y estudiar en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, en donde pude hacer 2 másters y el doctorado en medicina interna, basado en publicaciones. Y en ellos, pues la presentación de mi tesis doctoral se basó sobre la enfermedad pulmonar intersticial difusa en el hospital universitario durante los años 1995 a 2004. El Hospital Vall d'Hebron se compone de 5 hospitales, la Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería, y es uno de los 3 también mejores hospitales de España durante los últimos 20 años. Esta tesis doctoral se basa sobre algo que denominamos enfermedad pulmonar intersticial difusa, y es un grupo de enfermedades que afectan a los pacientes, a sus pulmones, y que comprenden más de 150 entidades clínicas diferentes que afectan de manera difusa al pulmón. Como la mayoría de enfermedades hoy en día, nosotros nos basamos sobre las directrices de las guías clínicas internacionales, especialmente de la Asociación Americana del Tórax y de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias. Con esto intentamos seguir sus guías de diagnóstico y tratamiento, siendo de importancia radical el tener en este tipo de enfermedades una persona con experiencia, un neumólogo con experiencia, para que pueda hacer un diagnóstico rápido y un tratamiento precoz. La publicación que se hizo de la tesis doctoral es sobre una serie de 500 pacientes. Es hasta hoy en día la serie más grande publicada de pacientes con enfermedad intersticial en España, en donde pues se presentaban todas las diferentes entidades que eran las más frecuentes en los pacientes y cómo hacíamos los diagnósticos para poder llegar a ellas. Y en esta conferencia nos vamos a centrar en un grupo específico que son las neumonías intersticiales idiopáticas y específicamente la fibrosis pulmonar intersticial, que corresponde ya a nivel anatomopatológico a una neumonía usual intersticial. La definición de la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad de carácter crónico, progresivo, irreversible y letal, de causa desconocida. Se limita su afectación a los pulmones y se asocia, como lo comenté, con un patrón anatomopatológico y radiológico de neumonía intersticial usual, que es lo que nos ayuda hoy en día a hacer los diagnósticos, sobre todo a través del TAC, y solamente en 20% de los pacientes hoy en día es necesario llegar a una biopsia pulmonar quirúrgica para hacer este diagnóstico. Pero, ¿qué es el tejido intersticial? Aquí vemos un pulmón en donde vemos que están los bronquios, que son los tubos donde lleva el aire, y una especie de globitos que son los alvéolos. Estos globitos son millones en todo el pulmón. Y como vemos ya en el corte transversal, pues vemos que estas paredes se engruesan. Y esto es lo que produce definitivamente la fibrosis. Engruesa el tejido de sostén del pulmón, con lo cual el pulmón, que es un órgano que es sumamente fácil de inspirar y expirar, se convierte en un órgano rígido y paulatinamente se va perdiendo la capacidad de llevar el oxígeno a los tejidos. Cuando vemos aquí las biopsias del pulmón, vemos que de los espacios pulmonares, que son los alvéolos y que tienen una pared muy delgada, pasamos a paredes gruesas, con lo cual no solamente es difícil poder inspirar o expirar, sino también llevar ese oxígeno a los tejidos, porque aquí están los vasos pulmonares en donde la sangre entra en contacto con el oxígeno. Y así es como nuestro aire, el que respiramos, cada una de nuestras respiraciones, pues llevamos el oxígeno a los tejidos y podemos expulsar cuando expiramos
el anhídrido carbónico. Recordar que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica, pero es progresiva y sobre todo quiero que se queden con esto, es letal, de causa desconocida y en el mejor de los casos tiene una supervivencia que puede llevar a una media de unos 5 años, pero en algunos de ellos tiene una velocidad de actuación increíblemente rápida y si no ponemos remedio y si no damos un tratamiento efectivo, el paciente se nos puede morir en semanas, lo cual es peor que muchísimos tipos de cáncer actualmente. También, como lo comenté anteriormente, nosotros seguimos con las pautas de diagnóstico y tratamiento. Y traigo a colación la última que ha sacado la Sociedad Americana del Tórax junto con la Sociedad Europea. Pero esta vez ha incluido a la Sociedad Latinoamericana y a la Sociedad Japonesa también de neumología, con lo cual tenemos una guía ya casi de carácter mundial, en donde se nos expresa cómo es la forma de hacer el diagnóstico y cómo sería el tratamiento convencional para estos pacientes. Pero esta normativa tiene un avance muy importante y es que se tiende en esta oportunidad a unir a todas las demás alteraciones intersticiales que producen fibrosis en un grupo que se llamarían enfermedades fibrosas pulmonares progresivas. Y esto tiene la oportunidad de nuestros tratamientos poderlos ofrecer también a los demás tipos de fibrosis, que dependiendo del tipo podemos asociar algunos u otros tipos de tratamiento antifibrótico de carácter antiinflamatorio, asociar cortisona o otro tipo diferente. Pero nos brinda la oportunidad de poder ampliar el rango de tratamiento a diversos tipos de enfermedades y poderlo seguir de una manera mucho más estrecha. Aquí vemos que casi todos los demás tipos de afectación pulmonar fibrótica pueden estar incluidos dentro del grupo de este tipo de enfermedad difusa rápidamente progresiva. ¿Cómo afecta la fibrosis pulmonar idiopática? Pues realmente lo que se ve normalmente tienen predominio los hombres y tienen predominio los mayores de 65 años, aunque también vemos jóvenes y hay algunos casos especiales de carácter genético que se ve también en los niños. No es muy grande la cantidad de pacientes afectados, pueden estar entre 16 y 60 dependiendo de las ciudades o de las zonas por 100,000 habitantes, pero si ustedes ven la sobrevida o supervivencia, ven que en los pacientes mayores es muchísimo más corta que en los pacientes más jóvenes. Pero de todas maneras es importantísimo hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz y definido. Aquí están los últimos índices aparecidos en las revistas y desafortunadamente no tenemos un reporte reciente de incidencia y prevalencia en América del Sur, pero vemos que en el resto pues está, lo comenté, que van entre más o menos 10 hasta casi 60 pacientes por 100,000 habitantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente el tabaco. El tabaco tiene relación con más del 70% de las fibrosis pulmonares, sean del tipo intersticial usual o sean de otros tipos no tan agresivos. También, lógicamente, se han asociado otro tipo de factores como el reflujo gastroesofágico, que cada vez lo vemos y lo estudiamos en todos los pacientes, que es la llegada de ácido al pulmón, específicamente de noche. Algunas formas de trabajo como la agricultura, el trabajo con madera, con polvos metálicos, ganadería, las peluquerías por el uso de químicos permanentes, el corte y pulido de piedra, la cría de aves, porque las plumas de las aves y las proteínas de descamación pueden producir inicialmente un cuadro inflamatorio y después una fibrosis. Y lógicamente pues están algunos de los virus y alteraciones genéticas que cada vez vamos conociendo más. Esta es la última descripción que sale en las pautas publicadas en el 2024 y que demuestran que cada vez vamos más hacia factores genéticos y a factores inflamatorios difusos que son los que pueden producir los cuadros de fibrosis pulmonar. No nos olvidamos que muchos fármacos tienen relación con la aparición
de enfermedades inflamatorias y fibróticas. Y recomiendo esta página web que se llama Neumotox y que viene funcionando desde hace 30 años y que es de gran ayuda cuando hacemos el diagnóstico de los pacientes, ya que más de 50 fármacos están relacionados o pueden producir diversos tipos de alteraciones inflamatorias fibróticas en los pulmones. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Realmente pueden pasar años antes de que se haga el diagnóstico, porque realmente lo que los pacientes notan en la mayoría de los casos es que tienen una dificultad respiratoria progresiva, es decir, van sintiendo ahogo que paulatinamente con el paso del tiempo se va haciendo mayor y van notando que las labores que hacían normalmente o el ejercicio que hacían anteriormente ya no lo pueden hacer porque les falta el aire. Además de un poquito de tos seca, con lo cual son síntomas inespecíficos. Luego, pues cuando hacemos el estudio y el examen físico, encontramos a la auscultación unos ruidos que llamamos crepitantes inspiratorios y que son de tipo velcro, que son pues estos plásticos que se pegan y se despegan y que hacen un ruido específico. Pues así suena la fibrosis cuando nosotros auscultamos. Y luego también vemos que pacientes ya, los que están avanzados, pueden tener cianosis, que es un color azulado en los labios, en las uñas, y en algunos pacientes pues vemos que los dedos se les forman como palillos de tambor, lo cual refleja que hay una falta de oxígeno crónica en el organismo. Lógicamente, cuando llega el paciente, hacemos una cantidad de análisis de laboratorio para descartar enfermedades, sobre todo de otro tipo de caracteres inflamatorios como del colágeno, y comenzamos a hacer los estudios radiológicos inicialmente con la radiografía de tórax, la cual nos ayuda en casos avanzados. Pero lo que queremos ahora es hacer un diagnóstico precoz y esto lo podemos conseguir haciendo los TACs de alta resolución y ver dentro de los TACs cómo está ese tejido intersticial y esos lobulillos secundarios que son la parte que corresponde a los alvéolos y los bronquios más distales. Con esto vemos que hay una colección de pequeñas opacidades lineales y en red, y por eso se llama reticular o intersticial, en forma de red. Aquí vemos los diversos cortes de los TACs de tórax de alta definición, en donde podemos comenzar con muy pequeñas alteraciones fibróticas periféricas y con el paso del tiempo, pues los pulmones se van deteriorando, se van fibrosando y van apareciendo unos espacios quísticos que con el paso del tiempo, pues van conformando que el pulmón se endurezca, se fibrose, se acorte su tamaño y empiezan a aparecer lo que llamamos quistes en panal de abeja. Es decir, los pulmones se convierten en una inmensa cantidad de agujeritos que no tienen función, que no participan en el intercambio del oxígeno y por eso al paciente se le hace cada vez más difícil respirar y llevar oxígeno a los tejidos. Igualmente, el TAC nos sirve para descartar o confirmar otro tipo de afectaciones de carácter inflamatorio que tienen apariciones o formas específicas y que los radiólogos ya experimentados nos ayudan para el diagnóstico definido de los pacientes. También, lógicamente, los llevamos a hacer pruebas de función pulmonar, la más simple, que es la espirometría, que es una prueba de soplar, pues nos sirve no solamente para hacer el diagnóstico inicial de ver una alteración restrictiva, es decir, que no puede inspirar o expirar porque tiene algo como una coraza que hace imposible que tome gran cantidad de aire y que nos sirve también para ver la evolución del paciente con el paso del tiempo y la respuesta de sus pulmones al tratamiento. Y unas pruebas un poco más avanzadas como la capacidad de difusión, que es la capacidad de llevar el oxígeno a los tejidos y que esta prueba cuando está muy afectada pues nos hace que algunos pacientes tengamos que presentarlos ya en los grupos de trasplante de pulmón porque esta enfermedad en muchos pacientes no da tiempo a hacer un tratamiento definido y tenemos que estar muy preparados para que los pacientes puedan entrar en estas listas de trasplante en los cuales también este tipo de enfermedad tiene prelación, porque no solamente tienen más corta posibilidad de supervivencia, sino que cada vez con una afectación aguda que se pueda presentar por infección o simplemente por inflamación, el paciente va perdiendo la capacidad de sus pulmones. Y por último, cuando ya las radiografías, los estudios
de función pulmonar y de fibrobroncoscopia. En muchos pacientes entramos ya con el paciente sedado y tomamos lavados de los pulmones para hacer unas mediciones específicas, descartar infecciones por bacterias, hongos, tuberculosis y virus, y luego si vemos que esto no es suficiente, el grupo multidisciplinario, que son comités que hacemos en los hospitales para hacer el diagnóstico de los pacientes, pues el paciente que vemos que puede ir, hacemos o pedimos a nuestros cirujanos que hagan una biopsia de pulmón a través de toracoscopia. En espacio inicial comenté que alguna de las causas que nosotros estamos viendo con mayor frecuencia que producen, además del tabaco, es el reflujo gastroesofágico, y que es muy importante poderlo no solo diagnosticar, sino parar. Muchos pacientes no solamente tienen reflujo, sino tienen algo que se llama hernia de hiato, y la hernia de hiato no es más que una bolsita que se hace al final del esófago, antes del estómago, en donde se acumula ácido. Y ese ácido, cuando nos acostamos, sobre todo planos en la noche o hemos recién cenado y nos acostamos, pues se va no solamente a la faringe, a las cuerdas bucales, sino a los pulmones. Y es irritación progresiva. No solo causa faringitis, sino también causa tos crónica. Por eso es importante hacer el diagnóstico. El diagnóstico se hace también con endoscopia digestiva o por otros medios, como ver los pHs que tiene dentro del esófago y el estómago durante 24 horas. ¿Quiénes lo hacen? Pues los médicos especialistas en digestivo o en gastroenterología. Y ellos nos ayudan a poder diagnosticar y curar a los pacientes. Por ejemplo, antes de entrar a un grupo de trasplante, paciente con hernia de hiato se tiende a operar para que no tenga problemas una vez que esté trasplantado, porque si seguimos con el reflujo, los pulmones trasplantados pueden también tener problemas. La presentación clínica ya la comenté, es esa dificultad respiratoria, un poco de tos seca. Igualmente pueden tener pérdida de peso, a veces febrícula, sensación de fiebre, dolores en las articulaciones y también una gran fatiga, una sensación de falta de fuerzas que no es más que la respuesta del organismo a la baja cantidad de oxígeno persistente. Aquí vemos un poco lo que es la evolución, desde lo que comentaba de los inicios de la fibrosis pulmonar, que son estos pequeños infiltrados periféricos, hasta aparición de estos agujeros en todo el pulmón. Pueden pasar entre 1 y 2 años, pero hay algunos pacientes que tienen enfermedad rápidamente progresiva y otros pacientes que hacen lo que denominamos exacerbaciones agudas. Y estos pacientes pueden pasar de un término que sea prolongado a un curso rápidamente progresivo. De ahí que tenemos que estar preparados para dar un tratamiento con todas las armas que tengamos para poder detener la progresión. Muchos de los pacientes, una vez establecida la fibrosis, también pueden tener otros problemas asociados, como son apneas del sueño, como son insuficiencia cardíaca, y también estos pacientes con fibrosis tienen 20 veces más posibilidades de desarrollar cáncer pulmonar. Por lo tanto, estos pacientes van a estar en diagnóstico, seguimiento y controles durante el resto de su vida por neumología. Todas estas son las pautas desde la historia, desde que llega el paciente hasta el final, en donde ya hemos logrado tener un diagnóstico, es decir, tener nombres y apellidos para poder iniciar un tratamiento definido. ¿Y cómo hacemos los tratamientos? ¿Cuáles son los objetivos? Pues inicialmente detener el proceso, sea en fase aguda, sea en fase de exacerbación aguda o sea en fase subaguda o crónica. Tratar de aliviar los síntomas e identificar y tratar las complicaciones que se vayan produciendo con el paso del tiempo. Y estos son muchos de los fármacos que hoy en día se están utilizando para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática y las otras neumonías intersticiales, sean o no asociadas con enfermedades del colágeno. Pero para la fibrosis pulmonar idiopática contamos principalmente con 2 fármacos que denominamos antifibróticos. El primero es la pirfenidona, que es un antagonista del Transforming Growth Factor Beta, que es un factor de crecimiento de las células que producen la fibrosis, de los fibroblastos, y que desde el año 2014 pues ya se sabe
que ayuda a disminuir la progresión de la enfermedad. Intenta detener la pérdida de la función pulmonar, pero desafortunadamente un porcentaje de pacientes, que pueden llegar hasta un 10%, pueden tener alteraciones de carácter digestivo, por lo cual no es tolerado por todo el mundo. Segundo, tiene un costo muy alto, por lo tanto, tienen que pasar por comités en los grupos de neumología de la Seguridad Social acá en España para que le paguen este fármaco. Y en ese tiempo pueden llegar a pasar 2 o 3 meses, con lo cual perdemos una gran cantidad de tiempo que es invaluable para los pacientes. Y muchos pacientes, antes de empezar el tratamiento, hacen exacerbaciones agudas y pueden fallecer. Por lo tanto, esto se está reevaluando. Segundo, tenemos otro fármaco que es el nintedanib. Es otro tipo de fármaco antifibrótico. También hay estudios definidos que demuestran que mejoran la pérdida de la función pulmonar en los pacientes con fibrosis. Pero cuando se han hecho los últimos metaanálisis, es decir, los grupos de estudio de diversos resultados de estudios definidos, resulta que ni la pirfenidona ni el nintedanib han logrado mejorar la supervivencia de los pacientes con fibrosis. Y se ve que solamente en aquellos casos en los cuales realmente no son fibrosis pulmonares intersticiales del tipo neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática, sino de carácter inflamatorio, son en quienes mejoran la supervivencia y en quienes pueden mejorar la progresión de la enfermedad. En los cuadros definidos no mejoran la supervivencia, con lo cual en este momento pues están en investigación y están un poco en entredicho si realmente se justifica la continuidad de los fármacos para los pacientes con la fibrosis pulmonar. Mirando dentro de los grupos de América Latina, pues he encontrado este estudio que es muy interesante, que se hizo en Argentina para valorar si la seguridad social del país podía dar el visto bueno para aceptar el tratamiento de estos 2 fármacos para los pacientes. Y encontraron prácticamente lo mismo después de haber hecho un gran estudio. Esto está publicado para el que lo quiera realmente introducirse y confirmar, y demuestran que realmente pueden llegar a disminuir la progresión de enfermedad durante el primer año, pero después en los siguientes años realmente no hay un nivel confirmatorio definido. Igualmente se ha encontrado en Alemania, igualmente se ha encontrado en Canadá, con lo cual la certeza de evidencia de que estos fármacos puedan mejorar la supervivencia de los pacientes o mejorar la capacidad pulmonar o funcional de los pacientes, como lo comenté, está en entredicho. Y la recomendación de esta Comisión Nacional en Argentina fue no incluir los fármacos en la seguridad social. En España sí están incluidos, y a los pacientes que logran pasar el comité, que es un comité bastante severo para mirar en quiénes se dan el fármaco, realmente se puede y se está administrando. Con esto pues nos vamos a PubMed, que es la biblioteca americana, donde todos los estudios de investigación están publicados, y nos vamos a ver qué tratamientos tenemos para la fibrosis pulmonar. Nos encontramos que en este momento hay publicadas casi 34,000 estudios de investigación, y cuando nos vamos en relación con el glutatión, encontramos solamente 343 estudios que hablen de la posibilidad de tratar con inductores de glutatión, y específicamente encontramos 130 estudios relacionados con el primer inductor de glutatión que hemos utilizado en los últimos 20 años, que es la N-acetilcisteína. No hay estudios publicados de nuestra L-cisteína protegida en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática u otro tipo de fibrosis pulmonares. Por lo cual, al final, una de mis recomendaciones es poner a estos pacientes en estudios de investigación, porque nuestra L-acetilcisteína puede ayudar, y puede ayudar muchísimo a aumentar la supervivencia de los pacientes. Desde el año 90 ya sabemos que los pacientes con fibrosis pulmonar tienen un déficit muy acentuado de glutatión. Ustedes saben que el glutatión pues, nos protege del estrés oxidativo, nos protege de la inflamación,
de la fibrosis, de la destrucción de las células y finalmente de la apoptosis o muerte celular. Pues ya sabemos que esta disminución del glutatión intracelular pulmonar pues hace que definitivamente proliferen los fibroblastos, que son las células que producen la fibrosis en los pulmones humanos. También sabíamos en el año 97 que el primer inductor que he hablado, que es la N-acetilcisteína, en dosis altas podía frenar la alveolitis fibrosante. Este es el primer estudio que se hace con pocos pacientes que fueron tratados con dosis altas de acetilcisteína y realmente son 1800 miligramos y se vio realmente que los pacientes mejoraban el nivel de glutatión intrapulmonar y posteriormente mejoraban realmente también su función pulmonar. Igualmente, hemos visto que en pacientes con asma y también con enfisema específicamente del EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes también tienen un déficit muy importante de glutatión que favorecen en el asma la inflamación crónica y en el enfisema la destrucción del tejido pulmonar. Y en el año 2005 ha salido publicado en el New England Journal of Medicine un trabajo que se hizo en Europa, en el cual yo participé con el grupo del Vall d'Hebron, del Hospital Vall d'Hebron, introduciendo 12 pacientes dentro del estudio. Fue el denominado estudio Ifigenia, en el cual se utilizaba la acetilcisteína en dosis de 1800 miligramos en pacientes con fibrosis pulmonar, asociado a lo que era el tratamiento convencional de ese momento, que era cortisona y un inmunomodulador que es azatioprina. Y realmente cuando se incluyeron los pacientes, lo que se encontró fue que los pacientes con 1800 miligramos mejoraban y preservaban tanto la capacidad vital, es decir, la función pulmonar, y la capacidad de difusión de los pacientes con fibrosis idiopática. Este era un estudio únicamente de un año de evolución, con lo cual la importancia era poder duplicar o poder hacer nuevos estudios en diversas partes del mundo para poder certificar que la acetilcisteína como adyuvante al tratamiento mejoraba a estos pacientes. Así aparecieron varios estudios, ya incluyendo algunas variantes de carácter genética, como los grupos Tolib-Bomund, en el cual se veía cómo era la respuesta a la acetilcisteína en los pacientes con fibrosis pulmonar, asociando el mismo tratamiento. Y se encontró que en algunos pacientes la N-acetilcisteína era una terapia eficaz, mejorando y deteniendo la progresión de la fibrosis, pero había un grupo en el cual no se encontraban estas mejorías, con lo cual no fue aceptado como guía de tratamiento y se dejó en observación y permanece hasta este momento en observación dentro de los grupos de tratamiento tanto americano, europeo, británico y de América Latina. Pero hay estudios que están en marcha. Se ha hecho un estudio combinado de acetilcisteína con un antifibrótico como es la pirfenidona y decían en este estudio que no se habían encontrado mejorías al asociar la acetilcisteína, pero un reanálisis del estudio demostró que el estudio no estaba diseñado para ver la potencia de la acetilcisteína relacionada con los pacientes y sobre todo en los que tenían el grupo genético del TOLIP, con lo cual nuevos estudios están en marcha en este momento y esperamos que los resultados se puedan tener a finales de este año o para el año siguiente. Y de ahí que el doctor Ganesh Raghu, que es el jefe del grupo de neumología de la Universidad George Washington en Seattle, que es uno de los grupos más importantes de enfermedad intersticial del mundo, pues aparecen los artículos en el cual dice: la puerta todavía está abierta para el uso de los inductores de glutatión de la N-acetilcisteína en la fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, no se puede desechar, no se puede descartar. Igualmente sabemos que los pacientes tienen alteraciones nutricionales y de disfunción de la fibrosis pulmonar. Este es un estudio importante del grupo del Hospital del Mar de Barcelona,
en el cual ya se confirmaban este tipo de alteraciones. También en Argentina se ha escrito sobre por qué nos olvidamos de la parte nutricional, de la parte de la pérdida de masa muscular, de la sarcopenia en los pacientes con fibrosis pulmonares, igual que en los pacientes con enfisema o enfermedades pulmonares crónicas, y que es un punto importantísimo que estamos olvidando para poder potenciar la mejoría de los pacientes. Y por último, un estudio colombiano que ha sido publicado este año en una revista mexicana, pues también encuentra que en los pacientes de fibrosis pulmonar, pues hay unas citoquinas específicas que están aumentadas, con lo cual nos abre una gran cantidad de posibilidades para tratar a los pacientes con nuestra L-cisteína protegida. Sabemos, por último, que hay muchas presentaciones de la N-acetilcisteína, pero tenemos que recordar que es un fármaco que tiene que usarse bajo supervisión médica, que tiene un efecto de poca duración, por lo tanto hay que dar dosis repetidas cada 8 horas, que tiene efectos secundarios en un porcentaje que puede ir entre el 15 y 20% de los pacientes, también de tipo digestivo, que no toleran el procedimiento y que está contraindicado para niños y mujeres embarazadas. Igualmente, sabemos que la absorción de la N-acetilcisteína es menor de un 5% de la cantidad que nosotros tomamos, que la mayoría de lo que se absorbe no llega directamente dentro de las células porque su tamaño molecular es muy grande, por lo cual es necesario administrar estas dosis tan elevadas. Y sabemos igualmente que nuestra L-cisteína protegida es al menos 6 veces más potente que la NAC. Además, la gran mayoría del aminoácido de la cisteína entra dentro de las células y potencia el efecto de protección contra el estrés oxidativo, bloqueando la inflamación, la fibrosis y la muerte celular, con lo cual se nos abre una gran capacidad de nuestro fármaco para ayudar a los pacientes, tanto en fases agudas, subagudas o crónicas de fibrosis pulmonar. Por último, quería comentar un poco cuál ha sido la experiencia mía en este año con Inmunocal. Yo llevo vinculado en el tratamiento desde finales del mes de enero. Durante este tiempo he visto 6 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, 2 en fases iniciales que llegaron específicamente en cuadros muy agudos, en un cuadro tan severo que tenían alteraciones fibróticas e inflamatorias difusas en ambos pulmones. Ambos llegaron con unos niveles de oxígeno en la saturación menores de 86%, con lo cual requerían oxígeno persistente y permanente en gran cantidad, algunos hasta 5 litros por minuto, con lo cual también en estos pacientes les hice el tratamiento definido, que es tratar de bajar inflamación, tratar de iniciar un tratamiento de inmunomodulación y además asocié nuestro Inmunocal. Y la sorpresa ha sido que al mes y medio estos pacientes, cuando ya pudieron salir del hospital y cuando vinieron a mi consulta, ninguno de los 2 ya requería oxígeno. Y los TACs de control que se realizaron pues demostraban que tenían una disminución de casi el 70% de los infiltrados pulmonares. Igualmente tuve la experiencia con otros 2 pacientes en casos subagudos en los cuales la mejoría ha sido notoria, pero no tan importante como en los 2 casos que he comentado al inicio. Y también he tenido 2 casos ya muy avanzados, pacientes con menos del 30% de función pulmonar y en quienes, pues, desafortunadamente, la L-cisteína más el tratamiento convencional no pudo detener la progresión y ambos fallecieron. Dentro de los 2 pacientes subagudos, desafortunadamente había iniciado en ambos tratamiento con Inmunocal, pero como al ser obligatorio en España llevar a estos pacientes a hospitales de seguridad social para entrar dentro de los comités para la aceptación de los tratamientos antifibróticos,
lo primero que hicieron fue suspender el tratamiento con Inmunocal y dejar únicamente su tratamiento convencional. Desafortunadamente, una de estas pacientes falleció a las 6 semanas y el otro paciente está en un estado bastante similar. Con lo cual, nuevamente pediría que estos pacientes a quienes se les está dando Inmunocal, que son aminoácidos que producen el glutatión que nuestras propias células pulmonares producen. No estamos administrando nada diferente que lo que debería producir nuestro organismo, pero que desafortunadamente no lo produce. Y lo utilizamos como adyuvante, no como tratamiento único. Así que lo que pediría es que estudiaran un poco más cuáles son los efectos y realmente cómo se produce la L-cisteína protegida para que no lo suspendan en los pacientes con fibrosis pulmonar, porque puede acarrear la muerte de estos pacientes. Segundo, es muy importante lograr estandarizar los procedimientos cuando administramos el Inmunocal. Hay que tener una adecuación de niveles y de dosis de Inmunocal y de medir de alguna manera, tanto a nivel pulmonar como a nivel general, los niveles de glutatión para podernos orientar de mejor manera cómo hacemos el tratamiento con este tipo de pacientes. Por lo tanto, nosotros ofrecemos el poder hacer estudios de investigación en pacientes con fibrosis pulmonares en fases iniciales, tanto en fibrosis pulmonar idiopática como en neumopatías fibrosantes. Y lógicamente, con los años de experiencia que tengo, que ya son 25 años de experiencia en enfermedades pulmonares intersticiales y 34 en neumología, estaría dispuesto a ayudar a cualquiera de los grupos en Colombia que quisieran participar dentro de estos estudios para poder hacer un gran estudio, para poder confirmar que la L-acetilcisteína, nuestra L-cisteína protegida, realmente ayuda a los pacientes a sobrevivir y a tener una mejor calidad de vida. Acordarse que hay que hacer diagnósticos precoces y fiables para iniciar un tratamiento completo y precoz. El retraso del diagnóstico puede costar la vida del paciente en pocas semanas. Espero que haya sido interesante, que les deje por lo menos ese gusanillo de pensar que podemos hacer muchas más cosas con los pacientes de fibrosis pulmonar. Les envío un gran abrazo desde Barcelona. Y el tratamiento, lógicamente, sería con nuestro Inmunocal platino y azul de forma precoz y mantenerlo todo el tiempo que sea posible asociado al tratamiento convencional antifibrótico. Muchísimas gracias.